podcast y ahora tenemos dos invitadas de honor y vamos a hablar de diferentes temas. De igual manera, pues, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar aquí, estoy tranquila, a gusto y con ganas de ya chismear. Chismecito. Chismecito. Pues yo también me siento a gusto y es interesante los temas que vamos a tratar. Bueno, yo les voy a proponer un juego que, bueno, sí, es una dinámica que es, vamos a sacar un papelito de un bote que tengo aquí y depende del concepto que les salga, ustedes van a dar su punto de vista de lo que ustedes sepan de eso y de igual manera yo les voy a también a colaborar, también voy a decir lo que yo pienso sobre lo que saquemos de los papelitos. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, Igual empecemos. ¿sus nombres? Sí, bueno. Sí, es cierto. Se les había olvidado presentarnos. Yo soy Jessica. Yo me llamo Kimberly. Y yo me llamo Neidelin, somos integrantes del grupo 72 UIE en Universidad Pedagógica Nacional 142 Tlaquepaque. Y bueno, nuestro podcast tiene nombres como La Trila 72. para que nos busquen en nuestras redes sociales y sigan escuchando nuestros podcasts que tenemos temas importantes, interesantes y que no les van a aburrir. Bueno, Ok. vamos a dar inicio con esta actividad. Nayeli, ¿nos ayudas a sacar un papel? Bueno, Y vas a también. decir en voz alta qué es lo que te salió y vas a hablar respecto al tema, de lo que tú sepas, de lo que nos quieres contar. A ver. Uy, empezamos polémico. Libros de texto con las nuevas tipologías de las familias. ¿Qué Bien. opinas tú? ¿A favor, en contra? Pues yo creo que estamos acostumbradas a ver las tipologías en los libros de texto tradicionales o esa típica familia en la que es mamá, papá, hijos y no en otras nuevas tipologías como lo es mamá y mamá, dos mujeres teniendo una familia o dos hombres o una sola mujer que se haga cargo. Entonces yo creo que ahora en estos nuevos libros de texto deberían y está bien esa idea de incluir nuevas tipologías porque la sociedad ha cambiado bastante. Sí, es muy interesante lo que dices. La sociedad ha cambiado drásticamente y yo lo que opino es de que yo estoy a favor de los nuevos libros de texto porque ya nos están mostrando lo que está pasando en la actualidad. Ya vamos a preparar a unos niños, bueno, más bien ya está pasando algo y estamos preparando a los niños para que no Se les haga extraño. no se les haga extraño algún tema, como por ejemplo los tipos de familia de lo que nos habla en los libros de texto gratuitos, cómo se componen de diferentes maneras las familias. Y es algo muy interesante porque como les dije anteriormente, la sociedad ha ido cambiando y los niños deben de conocer ya desde una edad temprana cómo pues la familia, cómo está compuesta y si está compuesta de diferente manera, pues de igual manera respetar y que ellos también se sientan incluidos siempre, tanto con la escuela y en la sociedad. Sí, acabas de mencionar un punto muy importante, ¿no? De la inclusión y de, sí, o sea, la realidad social a la que nos enfrentamos que muchas veces no la aprendemos desde pequeños. Sí, igual que no está de más que desde ahorita les amplien la mente, o sea, que no se queden cerrados en de que siempre va a ser mamá, papá e hijos y que ya por alguna situación de la vida más adelante, que su familia, no sé, rompa ese lazo y cambie y se modifique por completo, y que los niños no lo tomen de sorpresa como de, no manches, o sea, mi mamá ya no está con mi papá, ahora está con una mujer, o ya no más soy yo y mi mamá, y que las demás personas no los ataquen o no los excluyan por lo mismo de que nadie estaba como mentalizado en que los libros viniera como tal. ¿Sabes qué? Hay diferentes tipos de familia y no lo mismo de siempre, de que mamá, papá, hijos, y ya pues de alguna manera está muchísimo mejor. Sí, estos libros de texto gratuitos nos van a abrir un panorama, la verdad, muy positivo, porque como les comentamos,
la sociedad ha cambiado y los niños deben de también avanzar conforme va cambiando pues las ideologías de las personas. Pues seguimos a otro papelito. Empezamos muy fuerte. Empezamos muy fuerte, pero está muy interesante. Deberían de echarse un clavado más profundamente en los libros de texto y están muy interesantes. Sí, igual no tomarlos como algo malo, porque todos se atacaron. Sí, todos andaban muy atacados. Sí. Pues empezarlo por el lado positivo. Hay que leer este siguiente tema. Está bueno. Es la relación de la infancia con la familia. ¿Qué opinas? ¿Qué aspectos positivos y negativos ves en la relación de familia con la infancia? Bueno, la familia es el principal entorno con el que el niño convive. Es la primera relación que tiene socialmente hablando. Y de alguna manera, sí, bueno, no de alguna manera, sí se ve reflejado el tipo de relación que ha llevado con su familia, la educación, los valores que le inculcan al niño. Porque, por ejemplo, ahora en prácticas profesionales, cómo lo vemos en un preescolar, en el salón de clases, cómo se nota la convivencia, en si saben escuchar, en si saben acatar indicaciones, si conocen de reglas, incluso para los alimentos. Hay como muchos elementos básicos que se aprenden desde casa. O sea, nosotros en la escuela tenemos una segunda educación totalmente diferente, pero que sí se complementa con lo que ya aprendiste en casa. Entonces, pues la relación que hay entre las familias sí es bastante importante a la hora de entrar a la escolaridad. Sí, como quien dice también, sabemos que la infancia es la primera escuela. La familia, perdón. La familia. La familia es la primera escuela y por lo tanto, pues desde lo que te enseñan, valores, actitudes, todo, o sea, se ve reflejado totalmente en el siguiente nivel al que pasas. Y es por eso es importante que los niños tengan un buen ambiente familiar, que sepan pues orientarlos como tal al siguiente paso y que no sea para ellos difícil el enfrentarse con nuevas personas, a maestros, y que tampoco pues su forma de ser perjudique como tal su entorno, o sea, que lo haga hacer cosas malas. Era como lo que veíamos la otra vez, ¿no? De carácter y Comportamiento o no, temperamento. temperamento. O sea, tienes un carácter, pero tu vida social o las cosas por las que pasas, ajá, construyen tu temperamento. Las experiencias te moldean a que seas lo que en este momento eres. Pero si la familia tiene Mucho impacto. mucho impacto. Sí, pues como ustedes lo dicen, la familia es la primera escuela del niño y los niños son el reflejo de sus familiares. Entonces, si es una mamá a lo mejor que es floja, bueno, no precisamente tiene que ser así el niño, pero sí la mayoría de niños aprenden mucho de lo que hacen sus mamás y de lo que hacen sus papás o sus hermanos. Entonces es súper importante que la familia tenga Un impacto positivo. sí, un impacto positivo en los niños porque los niños al entrar al kinder, al entrar a la escuela, todo lo que aprendieron en casa lo van a hacer en la escuela. Entonces muchas veces tienen problemas en la escuela porque pues no los acostumbraron a los niños, no sé, a lo mejor a seguir reglas o a escuchar a la maestra. Entonces es súper importante que la familia sea un apoyo positivo para el niño. Y no realmente nos referimos como tal a que mamá y papá, sino también los cuidadores, que estén conscientes de que el niño en esa edad es como una esponjita, todo lo va a absorber. Y por eso es que si papá dice groserías, el hijo lo va a repetir. Si el tío dice groserías, si es un familiar cercano que convive con él todos los días, lo va a imitar. Entonces, por lo mismo hay que saber controlar nuestras palabras y todo en frente de él. Incluso como hermano, ¿no? Siento que tienes un peso muy importante, más cuando eres el mayor. Bueno, yo soy la segunda hija. Y aún así, sí sientes esa responsabilidad de qué le estoy aportando o qué le estoy enseñando indirectamente a mi hermano, porque él lo va a ir a reflejar
a su vida escolar. Y fíjate que no nada más perjudicas a ese niño, porque si ese niño va y dice groserías en la escuela, no más de un niño va a querer imitarlo, porque pues como todos sabemos los niños imitan, un niño va a empezar a imitarlo, luego otro niño va a empezar a imitarlo y va a ser una problemática que va a ser como una bola de nieve, que van a empezar uno, luego el otro y así, y va a ser un problema grandísimo para la maestra. Entonces hay que enseñar a los niños a que tengan reglas, a que no sean groseros, a que sean empáticos, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues estuvo muy interesante ese tema. Vamos a seguir al siguiente tema a ver qué nos sale. Te toca a ti. Me toca a mí, a ver, vamos a ver qué me sale. A mí me salió familia y sociedad. Bueno, ahorita hablamos un poquito de la familia, de cómo impacta la familia en la infancia, en el niño. Y pues la comunidad igual, es la segunda, pues que... Como complemento, ¿no? Es el complemento del desarrollo social, Del desarrollo de la personalidad. el desarrollo de la personalidad del niño, o sea, es el segundo, porque normalmente la mitad de tu vida, la mitad de tu tiempo, perdón, estás en la casa y la mitad de tu tiempo estás en la escuela. Entonces, la sociedad también es súper importante en la cuestión del desarrollo del niño, porque si, por ejemplo, tienes buenos padres, buenos hermanos que a lo mejor te inculcan valores y se podría decir un buen niño, pero en la escuela pues nada que ver, tienes malas influencias, pues lo que aprendiste con tu familia a lo mejor puedes desaprender fuera de. Entonces es súper importante también que la familia sepa con quién se relaciona, y para que el niño pues no tenga como un impacto negativo en su desarrollo. Sí, ¿tú qué opinas, Mike? Pues yo digo que sí, está tanto entre familia y comunidad, las dos cosas aportan totalmente al desarrollo de un niño y de cualquier persona, porque de todas maneras, ¿cómo se podría decir? O sea, si tú te relacionas con alguien, como dice Jess, si estás con alguien que no te aporta y en lugar de hacerte avanzar, te estanca, pues no sirve de nada que estés en ese ambiente. Entonces, pues las dos tienen un impacto muy fuerte en tu desarrollo como tal. Sí, yo por ejemplo, o sea, vivo en una zona bastante peligrosa y de bajos recursos, pero yo nunca me he sentido parte de esa sociedad, ¿sí me explico? O sea, yo tengo otra mentalidad, sin embargo, hay actitudes o hay actividades, comportamientos que por la sociedad en la que estás te dejas llevar. Entonces, creas un entorno en el que no hay nada afuera de él. Cuando empiezas a estudiar o trabajar en otra parte o conoces otras personas, tu mentalidad cambia. Era lo que a veces comentaba con Nay de si te juntas con 5 millonarios tú vas a hacer el sexto, porque tu mentalidad cambia y también tiene que ver con la educación y con el impacto que tiene la sociedad en tu vida personal. O sea, qué es lo que veo en tal persona que me gusta y por qué me gusta juntarme con esa persona, porque la siento parte de mí o por qué quiero estar cerca de ella. O sea, tal vez si esa persona está haciendo 1000 cosas y yo quiero hacer algún día esas 1000 cosas o mejorarlas todavía, entonces sí tiene un gran impacto en la sociedad y más cuando eres niño. Más cuando eres niño que es cuando literal eres una esponja, aprendes, desaprendes y vuelves a aprender. Sí, estuvo muy, muy interesante también este tema porque pues es algo que vivimos siempre y hasta ahorita después de grandes también nos puede pasar de que de chica eras diferente y empezaste a juntarte con personas que a lo mejor no te daban pues una buena, ¿qué se podría decir? No te aportaban. No me aportaban nada, entonces es muy importante que tengamos muy en cuenta que niños, adolescentes, adultos, de todo, no estamos inmersos a estar en un entorno, en una sociedad donde no nos aporte nada.
De igual manera, vamos a sacar otro papelito. A ver, ahora que le toca a mi compañera Naidelin. Nos toca infancia. Para ti, ¿qué es la infancia? Ay, para mí podría ser como que es la parte más fundamental en la que pasa un niño, donde aprende como tal habilidades y que también es dependiente a la persona que lo cuida, porque pues sin esa persona sería muy difícil para él sobrevivir, desarrollarse y demostrar, no sé, como supervivencia. Entonces, pues la infancia sí tiene como ese punto de que es la primera, La segunda. Porque la primera es la primera infancia. bueno, sí. Ajá. Y, la segunda, o sea, que es la segunda etapa de desarrollo de un niño y donde más aprende, donde más absorbe. Sí, la infancia, pues como lo dijimos, es la segunda etapa de nuestro desarrollo y justo en esta etapa es cuando comienzas a tener el interés por ya no ser dependiente del adulto, comenzar a relacionarte con los objetos, aprendes muchas cosas que tienen impacto en tu vida. Era lo que decíamos hace un momento de el impacto que tiene lo que aprendes en la infancia en tus próximas etapas. Ajá. Pues sí, o sea, realmente sí tiene un gran impacto, sí crean incluso traumas en la infancia que te los llevas hasta la muerte si es que no los tratas. Bueno, para mí la infancia sí es algo súper importante porque la primera infancia pues casi tú pues vives porque tu mamá está contigo o tu papá, pero en la infancia ya eres un poquito más independiente y es como dijo mi compañera hace un momento de que son esponjas donde todo lo que ven pues lo absorben y después lo transmiten. Y también pues en la infancia se podría decir que desarrollas todo tu personalidad, tu desarrollo social. Si por ejemplo de niño no te enseñaron a socializar con los niños, pues yo creo que vas a crecer y vas a tener siempre ese pensamiento de que es que yo de niño nunca socialicé y creces y sigues sin socializar y así sucesivamente. Entonces sí es muy importante que la infancia se ha tomado mucho en cuenta y que pues tengan muchísimos aprendizajes para su vida cotidiana, para su vida escolar. ¿Qué más? Yo difiero un poco, peleando, como con la parte de que a veces no nos enseñan y yo creo que al final nosotros no es como que nos necesiten enseñar, o sea, nosotros somos seres sociales y cada quien vive su proceso de socialización diferente. Hay personas que socializan con una o dos o nunca han socializado en su vida más que con su mamá y papá o el tipo de familia que tenga. Y cuando entran a su vida escolar o cuando comienzan a salir al mundo real tal cual, comienzan a socializar. O sea, yo siento que no es algo que te enseñan, sino es algo como innato que tú tienes como ser. Que vas desarrollando. Ajá, que vas desarrollando. Yo creo que lo que se refiere a Jess es como más en la parte de que si tu infancia fue buena o mala, lo vas a reflejar cuando seas adulto. O sea, en las siguientes etapas. Ajá, sí, porque no es como que no hayas socializado bien en la infancia y en la adultez lo demuestres, porque pues, bueno, yo que soy muy callada y así, que en el kinder y en la primaria me costaba mucho trabajo como hacer amigos o que si venía alguien nuevo yo me le acercara, así era difícil. Pero fueron pasando las etapas y como que lo fui mejorando, no al 100%, pero sí lo mejoré un poco. Y no sé si habrá afectado, como decimos nosotros, que mis papás, no sé, no me han dejado salir, no sé, algo así me imagino. Entonces, pues puede ser algo... Como el caso del niño que
que nunca convivió con personas, ¿no? O sea, de que estaba, creo que en la selva, algo así, Sí. O sea, él no tuvo la oportunidad de socializar y su desarrollo y su persona fue muy, muy diferente. Él nunca pudo ser una persona, no me gusta decir esta palabra, normal, civilizada, o sea, está mal ese concepto de normal, pero no pudo estar dentro de los comportamientos que normalmente las personas hacemos. Por ejemplo, esta persona no podía hablar, no tenía empatía, no sentía, no sentía esa empatía con otra persona de si hago, si digo, y no decía nada, o sea, literal no hablaba. No tenía la oportunidad de socializar y por eso no adquiría este tipo de habilidades que le ayudan dentro de un marco social. Sí. Bueno, estuvo muy interesante también el concepto de infancia, pero ya sigamos al siguiente papel. Ok. Para ti, ¿qué es la familia? Yo creo que la familia es ese conjunto de personas o esa persona, porque muchas veces tu familia es una persona. Yo siento que es ese conjunto o esa persona que no necesariamente tiene que ser de sangre para mí, o sea, es como personas que te apoyan y que están ahí, pero independientemente de esa parte, como ese acompañamiento o esas enseñanzas que te dan desde pequeño y cómo te siguen guiando a lo largo de tu vida. O sea, yo, por ejemplo, tengo una muy buena relación con mi familia, pero no siempre fue así. Y, por ejemplo, de pequeña había mucho lío con mi hermano el mayor porque siempre había esa comparación de tu hermano esto, tu hermano lo otro, tu hermano aquello. Y ahora lo entiendo porque mi mamá me dice que eso era una forma de motivarme. Y tal vez yo lo veía como que me quería comparar con él, porque tal vez en ese momento para mí él era más que yo, porque él ya tenía una carrera universitaria, él estaba trabajando, él esto, el otro. Y realmente llegué a tener una mala relación con mi hermano por esta parte de la comparación. Y yo siento que justo es eso, o sea, esa construcción de valores, de sentimientos, de vivencias, de experiencias que pasas con tu familia, porque te apuesto a que la relación que tienes cuando eres niño no es la misma relación que tienes cuando eres grande. Cuando ves a tus hermanos crecer, cuando convives con ellos ya de adulto a adulto, ya no es lo mismo, ni con tu mamá, o sea, las cosas cambian totalmente con el paso de los años. Al principio, en la primera infancia, los papás sirven como, bueno, no sirven, eso no fue eso, pero cumplen con una función de ayudarnos, de guiarnos. Ajá. Y ya cuando pasamos a la infancia, pues ya nos toca a nosotros explorar. Sí, o sea, ellos serían nuestro andamiaje Nuestro para andamiaje, seguir avanzando, porque ya no serán los primeros en que tú dices, oye, no sé comer solo, así. Entonces ellos son como que, yo te ayudo, mira, es así, come. Y yo come. Sí, pues la familia son los lazos sanguíneos que pues compartes, ya sea mamá, papá e hijo. Y pues sí, es parte también fundamental porque la familia es un apoyo. Muchas veces es un apoyo para que tú de bebé, pues tu mamá te da pecho, entonces te da los nutrientes que necesitas para que tú tengas las fuerzas para vivir. El papá, pues a lo mejor si eres niño te enseña a lo mejor a ir al baño o no sé, el hermano juega contigo, la mamá te lleva a la escuela. Entonces la familia es una parte fundamental para que tú como persona te vayas desarrollando, depende a tu etapa. Por ejemplo, como si es la primera infancia, pues que la mamá te enseña a lo mejor a sentarte, a gatear, a caminar. Ya sigue la siguiente etapa, que es la infancia,
que te lleve a la escuela, que tu papá a lo mejor te cuente cuentos, que tu hermano juegue contigo. Entonces, la familia sí es algo importante que todos tenemos pues en esta vida. Oigan, yo tengo una pregunta sobre eso. O sea, por ejemplo, estamos hablando de que las familias son esos lazos sanguíneos, pero entonces cuando no son sanguíneos y estás con ellos, o sea, sí entra dentro de las tipologías de familia. Sí. Pero mucha gente deja de considerar familia porque dicen, yo vivo con la pareja de mi papá y la quiero mucho o lo quiero y estoy muy feliz, pero no es de mi sangre, entonces no es mi familia. O sea, está dentro de las tipologías y sí es familia, porque, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, la sociedad ha cambiado y ha evolucionado tanto que dentro de las tipologías se ha incluido eso. Sí, o sea, ya no están cerrados en lo que era antes de mamá, papá. Y si no son ellos, si no son ellos, no es familia. Sí, es algo que los libros de texto gratuitos han implementado sobre los tipos de familia. Por ejemplo, si tú vives con, no sé, con amigos, se podría considerar que es familia, pero ¿cuál era la palabra esa? ¿Compuesta o...? Compuesta. Extensa, ¿no? No, extensa es la que es como... Allá nos vamos a meter a los temas de la Sí, tipología. Pero extensa es cuando es mamá, papá, tíos, tíos, primos. Ajá, compuesta abuelita. es cuando el papá le presenta y convive con los hijos de la novia. Eso con la extensa. Me gusta Familia, esa, la familia la extensa. familia extensa, me gusta esa. Esto es más fácil de explicar también. Bueno, es esa familia, pues es como entre tradicional, que siguen los mismos integrantes como tal, papá, mamá, hijos, pero es esa familia que cuando te preguntan, oye, ¿con quién vives? No, es que mi abuelita también vive en mi casa, no, es que mi tía también vive en mi casa, mi primo, mi sobrino, o sea, es esa extensión que no solo es los primeros integrantes, sino que también hay más familia que es de sangre, y es la que vive contigo, que convives todos los días, duermen en la misma casa, comen en la misma casa, o sea, que se ven diario, es la familia extensa. Somos familia. Bueno, ahora yo voy a decir sobre el tipo de familia, familia extensa, pero compuesta, que agregando lo que dijo Naidelin, sí es una familia, pues mamá, papá, hijo, pero ahora viven a lo mejor, ¿qué se puede decir? No sé, la esposa del tío, ¿qué puede decir? Extensa compuesta. Extensa compuesta. Podría ser no más bien como... Es como, yo me voy a vivir con mi novio. Ajá. Ajá. Y ya vivimos con mi suegra. Ajá. Y con sus hermanos. Sí, Haz de sí, cuenta tú con tu Tú novio, con tu para que lo novio. entiendas. Ajá. Es como que si tú te vas a vivir con... Pero sin casarte. Ajá, ok. Ajá. Sí, Ah, o sea, ya. porque si no ya pasa a ser Sí. tu familia... Extensa. Extensa, ajá. Y es compuesta extensa, ¿no? Extensa compuesta, ajá. De hecho, Bueno, la bipare... Familia. La vas a cortar, ¿verdad? No sé tu cabezota. Ok. sí. Bueno, la familia biparental es la familia tradicional. Es esa familia de mamá, papá, hijos. Y la monoparental es cuando es mamá, hijos. O sea, viene de una separación, un divorcio. Está la ausencia de uno de los dos. Pero algo bien importante es que en esta familia no hay pareja de por medio, o sea, no hay novio de la mamá o novio del papá, no tienen O convivencia si es con... que lo hay, no tiene que tener convivencia Ajá. como tal con O sea, esa persona. si conviven tus hijos con tu padre, con la posible pareja, Descompuesta. no es monoparental. Si tú eres mamá soltera, tienes tus hijos, no tienes pareja, tienes una familia monoparental. Sí, depende de la estructura de los integrantes, va cambiando como el tipo de familia. Otra que me pareció súper interesante que agregaran en los libros de texto gratuitos es la familia homoparental.
que es como que la que más controversia ha tenido. La familia homoparental es cuando son mamá, papá, bueno, hombre, y adoptan a un niño, ya se le considera como una familia homoparental. O a lo mejor si no adoptan también se le considera como familia homoparental. Es decir, que son del mismo sexo, o también igual si es mujer y mujer y adoptan, ya se le llamaría una familia homoparental. Como la tipología también de familia sin hijos. O sea, la familia sin hijos es una pareja en donde se ve más en homosexuales que no tienen hijos, pero este tipo de familia sin hijos puede ser por alguna causa biológica, o porque fue por decisión propia de no queremos tener hijos, o este caso que también decía Jess. Y ahí es donde entra que hasta los mismos hijos sean mascotas, o sea, no necesariamente tiene que ser niños, personas. O sea, tu ajá. familia va a ser, si tú y yo somos pareja y no queremos tener hijos porque no así lo decidimos, podemos tener perros si ese mismo sea tu familia. Ajá. O como tal de que por alguna razón biológica que no puedas, que ella no se pueda embarazar, pues ahí entra también esa parte de que familia sin hijos. Hasta incluso también, si vives sola, también ya se considera pues una familia, aunque tú vivas sola. También no hemos mencionado la familia de progenitores separados. O sea, es cuando mamá y papá están separados y, por ejemplo, en la monoparental, el papá puede o mamá puede tener convivencia con sus hijos, pero en este tipo de familia no hay convivencia. O estás con mamá y no tienes contacto con tu papá para nada. O estás con papá, o estás con papá y no tienes contacto para nada con tu mamá. Este tipo de familia se caracteriza por eso, en que están los progenitores separados, no conviven los hijos ni la pareja. También otro tipo de familia que yo creo que en la actualidad es la que más hay, es la familia moderna, en donde la mamá trabaja y el papá trabaja, ambos trabajan porque pues por la situación que estamos ahorita pues sí es muy difícil como que el papá se haga cargo de todos los gastos de la casa, los gastos económicos. Entonces la familia moderna es eso, de que mamá trabaja, papá trabaja y a lo mejor si tienen niños pues van a la escuela y entre los dos se encargan de la economía de la casa y de la limpieza de la casa. Sí, ambos aportan a todos, a la parte económica y a la parte del apoyo doméstico. También nos falta uno. La adoptiva. Sí. Creo que es un punto, o más bien un tipo de familia un poco pues difícil para ellos como tal, porque sabemos que la adopción es un proceso muy tardado, muy complicado, porque no con facilidad puedes adquirir esa aceptación por parte de esas instituciones que se encargan de adopciones, porque pues obviamente no vas a entregarle un niño a alguien que bueno, se ve buena onda. Sí, de hecho incluso pues si te hacen una investigación de que dónde trabajas, cuánto ganas, que eres capaz de mantener a una persona, y no solamente económicamente, o sea, también tienen que hacer como pruebas psicológicas también, o sea, de que se podrá decir que tengas una mente sana, porque si tienes problemas psicológicos, pues obviamente a lo mejor puedes tener el dinero, pero no tienes la suficiente madurez mental para pues adoptar a un niño. Entonces, por eso es un proceso larguísimo, y a mí se me hace bien porque se aseguran de que se queden con familias que en verdad tengan la economía, la salud mental y pues todo lo que conlleva tener a un bebé. Y pues sí, como dijo mi compañera, una familia adoptiva es a lo mejor mamá y papá se casan y no pueden tener hijos, pues van a una institución a meter hacer ese trámite. Hacer el trámite de adopción, y pues muchas veces sí lo consiguen, muchas veces no, y pues ya mejor pueden ir a un orfanato, a lo mejor a adoptar a un niño ya más grande, a una casa como antes, ¿verdad? ¿Cómo se veía esa parte de los abuelitos o señoras ya muy grandes
que regalaban a los hijos Sí. o fíjense, o sea, un caso como la Rosa de Guadalupe, que dejaban a los niños allá afuera de las casas y lo vemos hasta imposible o muy ficticio, pero es algo verdadero, o sea, en el pasado las cosas a las personas se les hacían tan sencillas que decían, pues ellos tienen dinero, yo no tengo, no puedo mantener a este hijo, pues se los regalo. Y ahora es algo que no se ve normalmente. No, y aparte porque está penadísimo. Está penadísimo. O sea, ahorita, y eso es lo que vamos a hablar ahorita. De hecho, pues ya es el último que nos queda. Vamos a hablar de cómo ha evolucionado la infancia, cómo antes, bueno, ahorita vamos a empezar. Sí, cómo es la historia como tal de la infancia durante todo este tiempo, desde hace años. En Grecia, pues se podría decir que ellos tenían una ideología, bueno, se llamaba educación liberal, donde a lo mejor no tenían como que tanto interés en de que los niños estudiaran, no contemplaban como la infancia como muy importante en el desarrollo. Entonces, de principio sí les daban una educación a lo mejor no tan formal, nada más era como de que creo que nada más era como porque aprendían a leer y ya, o sea, ya no hacían como mucho por los niños. Se dedicaban como más a enseñarlos para la vida Ya, social, ajá, o sea, sí, para sí. que pudieran aportar a su sociedad en cuestión de trabajo, de actividades domésticas. No veían a la infancia como la etapa primordial del desarrollo de una persona. Sí. Y luego, sí, en Roma o en Grecia, pues tenía como que la misma ideología de que los niños a lo mejor nada más era como de, enséñate a leer, enséñate a escribir, enséñate, a lo mejor les daban educación física, y eso era todo lo que les enseñaban a los niños. Pero todo cambia cuando entra la época del cristianismo. ¿Qué es lo que cambia? Y la Edad Media. Y la Edad Media, ajá, ellos como de que abandonas todo lo que... Sea deportivo, físico, de que... Ajá, sí, y nada más los formaban para que los niños pues siguieran a Dios, o sea, los adoctrinaban para que los niños solo siguieran a Dios y solo siguieran a la iglesia. Sí, o sea, era totalmente servirle a Dios y que en ningún momento pasara por su... Como en la otra época, que era de que los formaban para que fueran fuertes y que el cuerpo y así. Entonces lo que hicieron fue como, ¿sabes qué? Dios primero y todo. Y la iglesia primero. Ajá. Sí, o sea, Y se apoderaron de todo. Fíjense el impacto que tiene esa parte de cómo la parte religiosa influye también en una sociedad, y más aún cuando, o sea, fíjense, en esa etapa, en ese periodo, las personas le servían a Dios, los preparaban para eso, dejaban la educación formal y, o sea, veían la educación física tal cual como una ofensa, como un pecado. Entonces su única misión, su única educación era guiada a la parte religiosa. Sí, muchas veces pues en esa época pues las mamás eran como de que los niños de que vayan a, no sé, a la doctrina o vayan con el sacerdote, y pues desgraciadamente muchas veces pues hubo, se podría decir como desgracias en la cuestión de que los sacerdotes pues sí abusaban. Como abuso de la infancia. El abuso de la infancia, porque pues sí tenían como muy adoctrinados a que ellos sirvieran a Dios y sirvieran a la iglesia. Entonces lo que la iglesia nos decía era de que ellos lo hacían. Entonces fue un cambio muy total de Roma y Grecia al cristianismo. Pero después entramos ya a la Edad Media. Ahora vamos a hablar sobre la Edad Media. En la Edad Media, la infancia no era pues tan considerada. Las personas implementaban mucho el concepto de la adultificación, que es cuando a los niños les daban tareas de personas más grandes, de adultos, que no les correspondían, y era cuando
pues crecían con, sí, tal vez esa madurez en cuestión de que saben hacer, que son capaces, pero no en la cuestión emocional que el niño necesita a esa edad. O sea, la infancia es una etapa importante que ya lo veníamos mencionando anteriormente, justo en el desarrollo de las próximas. Sí, y como son obligados como tal a madurar, Ajá. de alguna manera que todavía no estaba dentro de sus etapas de desarrollo. Pero ya es más adelante cuando empiezan a implementar eso de las etapas, ¿no? O sea que las desarrollan y las ¿cómo se dice? Como que las extienden. No, las hacen saber. Sí. Entonces, Incluso, de hecho, las mamás tenían muchos hijos. Bueno, el papá y la mamá querían tener muchos hijos para que los niños se dedicaran a ayudarles. O sea, por ejemplo, un niño a lo mejor de recoger la casa, otro niño de ayudarle a la mamá con no sé, X cosa, a otro niño a ayudarle a su papá en el trabajo. Entonces eran unos niños adultos que los obligaban o los enseñaban a hacer cosas de adultos. Entonces los niños pues tenían a lo mejor ese desarrollo de no sé, De capacidades diferentes, ¿no? capacidades que los niños no debieron de haber tenido en esa edad, donde los niños tenían que ir a la escuela, desarrollar su desarrollo, su desarrollo motriz y todo eso, shalala, y les enseñaban más pues sí a tareas como del hogar y del trabajo. Aparte, en esta etapa también consideraban a los niños como, o sea, como los encasillaban en el concepto de la maldad. O sea, creían que la infancia era como mucho de travieso, de que hace esto, de que los niños tenían mucha maldad en su ser, pues, y para que eso no se viera reflejado, era que los papás comenzaban a darles tareas de un adulto. E incluso también hubo, creo que, casos de donde sí mataban a los niños que por ciertas razones, unos porque a lo mejor no tenían la economía suficiente, otros porque decían que los niños eran malos. Entonces a mí esta etapa de la Edad Media fue como que la que más se me hizo dura, porque si de plano no respetaban a lo mejor a los niños tener su desarrollo normal. sí, o sea, la infancia era totalmente Pues Descartada, sí, o sea. descartada. sabían que los niños estaban chicos y no era como tal su importancia de que la respetaran como tal. Sí. Sí, como ese tipo de familias en las que por alguna razón uno de los dos progenitores se ausenta y la hermana mayor o la hermana del medio, quien sea de las hermanas o hermanos, se hacen cargo de ellos. Entonces ya comienzan a tener esa responsabilidad que a su edad no deberían. O sea, a su edad deberían de preocuparse por el juego, de preocuparse por esa socialización con otros niños, de actividades de su edad. Y pues en estos casos la vida, la sociedad y todo los La lleva. ideología que tenían antes. Sí. Y ya por último nos queda la etapa El del renacimiento. Ajá, donde son como que empiezan los primeros aportes hacia la infancia, le empiezan a tomar esa importancia que veníamos mencionando antes, que las demás no lo tenían. Y si en algún punto lo tuvo, como que entró otra época y dijeron, ¿sabes qué? Lo poco que habías hecho para que la infancia fuera importante, bye. Vale. Entonces aquí en el Renacimiento es ya cuando los primeros aportes de la infancia, que empiezan a decir que las niñas y los niños tienen que ser Bueno, educados. Pero aquí había otro detalle, o sea, sí tenían esa educación niños y niñas, pero hasta los 12 años. O sea, ya no había más allá. Sí le tuvieron más importancia a la infancia, e incluso pues también en la educación. Ya no los tenían como tan satanizados como antes, y sí hubo más aportes. Entonces se podría decir que sí fue avanzando pues la atención que los niños necesitaban. Y pues actualmente, pues ahorita ya saben que ahorita los niños son sagrados. Ahorita los niños tienen sus propias, se puede decir, leyes. O sea, tú no puedes sacar a un niño, casi la mayoría de niños asisten a la escuela, todos por igual, niños y niñas. Los derechos de los niños son ya bien cuidados y valorados. Sí, tienen educación gratuita, Ya Muchos programas. sí, y muchos también igual programas, ya la iglesia ya sabes
también. Sí, la iglesia ya se apartó, o sea, sí, como ahora, o sea, los adultos, niños que eran católicos y ahorita que ya son adultos son libres de elegir su religión, pero ahorita yo no veo en lo personal ese como adoctrinamiento Ajá, que les daban antes de que tienes que ir a la que iglesia. tienes que hacer la doctrina, tienes que hacer la primera comunión porque tu abuelita lo hizo a tal edad y tú tienes que porque somos católicos y así es aquí en esta familia. No, o sea, yo veo que a lo mejor sí es como que mamá te dice, oye, yo creo en esto, o no te dice directamente, pero te lo enseña porque ella cree o ella te tiene imágenes o algo que los niños simbolizan, pero ya no te lo imponen, ya ajá, no te ya no imponen te lo tanto imponen. como antes de, pues como por ejemplo en el cristianismo, ¿vale? Que ahí sí es como de que tienes que servir a Dios y Ya. no hay otra opción, o sea, ahorita ya es de que vas a la escuela y a lo mejor sí vas a la iglesia, pero no es tanto como de que dejes la escuela para que vayas a la iglesia. Y aparte volviendo un poco a esta parte del cuidado y la atención que ya le dan a los niños, que siempre debió haber sido así, los programas, la cantidad de programas que hace el gobierno e instituciones para ayudar a los niños, para cuidar y velar sus derechos, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Digo, no todos los niños Tienen esa posibilidad. ajá, o sea, no todos tienen la La posibilidad de disfrutar de ese tipo de proyectos que la gente hace para beneficiarlos, pero ya es una gran parte de la población quienes están siendo parte de eso. Sí, incluso años atrás, pues todavía los niños que a lo mejor con escasos recursos todavía como que todavía se les dificultaba a insertarse a lo mejor en la educación. Sí era gratuita, pero muchas veces pues sí necesitaban que los libros, los cuadernos, la inscripción, etcétera, etcétera. Y ahora pues sí ya dan muchas becas, incluso dan mochilas, dan libros gratuitos, uniformes gratuitos, zapatos gratuitos, becas. Entonces pues sí, o sea, ahorita los niños, tengas o no tengas recursos, los niños tienen el derecho de educación, O sea, de el gobierno salud. te premia por estudiar. Ujú. Eso es, ¿no? También, o sea, Sí. tú estás estudiando, bien. Te voy a premiar, bueno, no te voy a premiar, te voy a dar lo que mereces. Ujú. Y ya es cuando Una también- motivación también como Ajá, pero en estos casos siento que, por ejemplo, cuando apoyan a los niños, pues realmente el recurso es aprovechado por la familia. Ujú. Y está bien porque pues también de ahí comen, las mamás de ahí toman dinero para, no sé, sus almuerzos, sus uniformes, los útiles que le hagan falta. Está bien esa parte también. Sí, entonces, pues sí hemos evolucionado muchísimo en la educación y en la infancia. Entonces, pues, no sé qué más decir. Estuvo muy interesante todos los temas que nos salieron. Y pues esperemos que les guste este video y que algo que no sepan y que nosotros lo hayamos dicho, espero que lo tomen de buena manera y pues Más podcasts como estos. sí. Informativos. esperamos sus educativos. retroalimentaciones Sí. y sacar 100. Y sacar Sí, dinero. sacar el producto, en el no. producto final. Parcial. No es final Parcial. del parcial. Sí, la verdad Pues, me gustó mucho. Muchas gracias y hasta luego. Está chueco, ¿no? No, está bien. Y yo me veo muy fea. ¿Qué de fondo para qué quieres, Dai? Con no de sentir tanta presión. A ver, yo pongo. Pongan una de cartas de Santa. Un candy. Dos. Hola, estamos nuevamente aquí en un podcast y ahora vamos a ver. Coman frutas y verduras.